¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde tu propio cuerpo? En lo más profundo de ti hay un sistema que nunca se detiene, que trabaja incansablemente, pero que también podría estar jugando un papel más oscuro del que imaginas. Este sistema digestivo no solo transforma lo que comes, también esconde misterios inquietantes que desafían nuestra comprensión. Desde ácidos capaces de disolver huesos hasta ecos antiguos de autodestrucción programada. Hoy vamos a explorar las curiosidades más siniestras de este laberinto interno. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Bienvenidos a Curioseándolo. 1. La boca, la puerta del abismo. Todo comienza en la boca, un portal donde la comida inicia un viaje que no podría ser más tenebroso. ¿Sabías que la saliva no solo lubrica los alimentos, sino que también contiene enzimas capaces de empezar a descomponerlos antes de que los tragues? Es como si en tu boca residiera una pequeña fábrica química que transforma lo que comes en una masa maleable. Pero aquí viene lo perturbador. La saliva también contiene agentes antimicrobianos. Esto significa que está diseñada para luchar contra los invasores que podrían ingresar por esta puerta. ¿Es posible que la boca sea más una barrera defensiva que una simple entrada? Y si es así, ¿contra qué estamos luchando realmente? Además, en la lengua habitan más de 10.000 papilas gustativas, sensibles no solo al sabor, sino también a señales químicas y toxinas. Se dice que nuestros antepasados dependían de esta capacidad para identificar alimentos venenosos. Pero, ¿qué ocurre si algo engaña a estos receptores? Hay sustancias tan extrañas que pueden paralizar las papilas gustativas temporalmente, alterando por completo nuestra percepción del sabor. ¿Podría ser esta la razón por la que algunos venenos saben dulces al principio? Y no olvidemos los dientes. Son estructuras endurecidas que, a diferencia de otros huesos, no se regeneran. Cada grieta y desgaste cuenta una historia de lo que hemos consumido, pero también son el escondite de bacterias capaces de entrar al torrente sanguíneo. ¿Podrían estas bacterias ser responsables de enfermedades en otros órganos? La conexión entre la boca y el resto del cuerpo sigue siendo un misterio escalofriante. 2. El esófago, el túnel de las sombras. Una vez tragados, los alimentos descienden por el esófago, un tubo muscular que empuja la comida mediante movimientos conocidos como peristalsis. Pero hay algo extraño en este proceso. El esófago no depende de tu voluntad para funcionar. Es como si tuviera mente propia. Los espasmos esofágicos ocurren incluso sin comida. Algunas personas describen sensaciones de asfixia o presión en el pecho, como si el esófago estuviera tratando de cerrar el paso por alguna razón desconocida. Un simple fallo nervioso o un reflejo arcaico de supervivencia. Nadie lo sabe con certeza. Más inquietante aún es el esfínter esofágico inferior, una puerta muscular que se abre y se cierra para permitir el paso al estómago. Cuando falla, provoca el temido reflujo ácido. Pero lo extraño es que este mecanismo se debilita debido al estrés y las emociones intensas. ¿Significa esto que el esófago responde a nuestro estado mental? ¿Es posible que nuestras emociones manipulen este oscuro túnel de carne? Por si fuera poco, hay casos documentados de objetos atrapados en el esófago durante años sin ser detectados, como si el cuerpo los hubiera aceptado como parte de su estructura. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más podría estar oculto en las profundidades del esófago sin que lo sepamos? 3. El estómago, el caldero de los secretos. El estómago es una cámara de alquimia. Llena de ácido clorhídrico, esta bolsa muscular tiene el poder de descomponer carne, vegetales y huesos. Pero aquí está lo espeluznante. Este mismo ácido podría disolver partes de tu propio cuerpo si no fuera por una capa mucosa protectora. En casos raros, esta protección falla, dando lugar a úlceras que perforarán tu estómago. Y si el contenido ácido llega a otros órganos, producirán un daño devastador. Entonces, la pregunta es,
¿Estamos viviendo con un enemigo potencial dentro de nosotros? Además, el estómago produce sonidos, esos ruidos guturales que a menudo asociamos con hambre. Pero, ¿y si esos sonidos no fueran solo hambre? Algunos científicos sugieren que podrían ser señales primitivas de alerta, un recordatorio de que el sistema digestivo nunca deja de trabajar, incluso en la oscuridad. Lo que pocos saben es que el estómago también tiene su propio sistema nervioso, conocido como el sistema nervioso entérico, que opera de manera independiente al cerebro. Este sistema es tan complejo que algunos lo llaman el segundo cerebro. Podría ser que el estómago no solo digiere alimentos, sino también emociones y recuerdos. Además, el estómago almacena elementos extraños durante años. Se han encontrado piedras, mechones de cabello e incluso monedas dentro de esta bolsa ácida. Estos objetos, conocidos como besoares, a menudo generan síntomas inexplicables antes de ser descubiertos. ¿Por qué el cuerpo retiene estos elementos en lugar de expulsarlos? Es un misterio médico que sigue desconcertando a los expertos. 4. El intestino delgado, un laberinto infinito. Con más de 6 metros de longitud, el intestino delgado es como un laberinto sin fin. Su interior está cubierto por millones de vellosidades microscópicas que absorben los nutrientes. Pero aquí viene la parte inquietante. ¿Qué sucede si estas vellosidades dejan de funcionar? Algunas enfermedades hacen que el intestino se vuelva incapaz de absorber nutrientes, condenando a las personas a la inanición aunque coman sin parar. Es como si el cuerpo decidiera rechazar la vida desde dentro. ¿Y si este mecanismo no fuera un error, sino una forma de autodestrucción controlada? Incluso más misterioso es su papel en la producción de serotonina, el neurotransmisor asociado con el estado de ánimo. Sorprendentemente, el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino delgado. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Controla realmente el intestino nuestras emociones? ¿Podría ser que los instintos viscerales sean más literales de lo que pensamos? Antes de adentrarnos en el intestino grueso, te invito a que veas el video sobre las curiosidades del sistema nervioso. Para ello, haz clic aquí arriba. 5. El intestino grueso, el cementerio interno. El intestino grueso es donde terminan los restos de lo que una vez fue alimento. Su función es extraer el agua y compactar los desechos antes de ser eliminados. Pero aquí surge un detalle macabro. En este lugar habita un ecosistema de bacterias. Hay billones de microorganismos viviendo en tu colon, formando lo que conocemos como flora intestinal. Aunque muchas de estas bacterias son esenciales para la vida, algunas se vuelven letales y escapan de su lugar. ¿No es aterrador pensar que tu cuerpo alberga potenciales asesinos microscópicos? Además, el intestino grueso también es capaz de generar gases. Aunque parece un proceso normal, estos gases no siempre son inofensivos. En algunas condiciones, las bacterias intestinales liberarán toxinas que afectan al cerebro, causando confusión mental e incluso alucinaciones. ¿Y si estas toxinas fueran responsables de las experiencias paranormales descritas por algunos? 6. El apéndice, un vestigio fantasma. Durante mucho tiempo se creyó que el apéndice no tenía función alguna, un simple vestigio de la evolución. Pero estudios recientes sugieren que podría actuar como un refugio para bacterias beneficiosas. Sin embargo, también es famoso por inflamarse sin previo aviso y causar apendicitis, una condición que, si no se trata, es hasta mortal. Más inquietante aún es la posibilidad de que el apéndice pueda almacenar fragmentos genéticos antiguos de bacterias con las que hemos convivido durante milenios. ¿Podría ser este pequeño órgano un archivo biológico que guarda la historia oculta de nuestra evolución bacteriana? 7. El hígado, el guardián oscuro. El hígado es el órgano más grande dentro del sistema digestivo y actúa como un filtro. Procesa toxinas, almacena energía y produce bilis para digerir grasas.
Pero también tiene un lado oscuro, la autorregeneración. Esta capacidad de regeneración ha llevado a teorías sobre su origen evolutivo. Algunos creen que el hígado fue diseñado para soportar daños repetidos, como si estuviera preparado para vivir en condiciones hostiles. Entonces, ¿qué tipo de entorno enfrentaron nuestros antepasados para desarrollar esta capacidad casi sobrenatural? Incluso más desconcertante es el hecho de que el hígado almacena emociones. En la medicina tradicional china, se cree que este órgano está ligado a la ira y el resentimiento. ¿Podría ser que el hígado retenga memorias emocionales como una especie de guardián espiritual? Si es así, ¿qué secretos oscuros podríamos liberar al dañarlo? 8. El misterio final, la muerte digestiva. Cuando morimos, el sistema digestivo es el primero en colapsar. Sin embargo, las bacterias que viven en el intestino continúan activas durante horas, incluso días, descomponiendo el cuerpo desde dentro. Este proceso, conocido como autólisis, convierte el sistema digestivo en una especie de depredador final que consume su propio anfitrión. Es como si el sistema digestivo tuviera la última palabra, asegurándose de que nada quede intacto. Un mecanismo natural o un recordatorio aterrador de lo frágiles que somos. Recuerda, la próxima vez que sientas un retortijón en el estómago o un escalofrío en el esófago, pregúntate, ¿quién está realmente en control? Porque, después de todo, tal vez no seas tú. Ya ves cómo el sistema digestivo es un universo oculto, un enigma dentro de nuestro propio cuerpo. Su capacidad para procesar, destruir y regenerar nos deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente sabemos lo que ocurre en nuestro interior o hay secretos que preferimos ignorar? Si este viaje por las profundidades del cuerpo humano te dejó intrigado, asegúrate de suscribirte y activar la campana para seguir explorando los misterios más oscuros y fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio de Curioseándolo, porque la curiosidad nunca descansa.